Muy buenas noches, somos Nota Musical. Estamos con Manuel Núñez, que nos va a contar un poco su trayectoria como escritor y todo lo que ha hecho en el transcurso de su vida. También estamos con Josué Montes de Oca y Cindy Bedé, como siempre, en su programa Enfoque Cultural. Cuéntenos un poco sobre su vida, sobre su trayectoria. Bueno, yo en cierto modo he sido como una especie de producto de lo que se cuece aquí en París. Yo llegué aquí de 18 años. Llegué a estudiar a la Universidad de París 7, Jussieu. Allí hice mi equivalencia de bachillerato, posteriormente la licenciatura, después la maestría y después los cursos del doctorado. Y al cabo del tiempo, pues terminé siendo un profesor de literatura francesa en Santo Domingo, que es mi país. Y allí, pues, alterné la enseñanza, la creación literaria con el desenvolvimiento normal, es decir, ser profesor de lengua al mismo tiempo, creador literario y profesor de literatura. O sea, aquí hice las tres cosas. Al final, pues, he publicado en lingüística, que fue mi doctorado en lingüística. He publicado unos 14 libros de lengua española y de literatura para la enseñanza. He publicado además libros de ensayos. El libro más conocido mío es El ocaso de la nación dominicana, que es un libro sobre el devenir, el porvenir de la nación dominicana. Posteriormente publiqué Peñavalla en la era de Trujillo. Después publiqué Los días Alcionios, que es una reunión de todos los ensayos literarios. Después publiqué La dictadura del débil en el año 2015, que es un libro sobre geopolítica de la República Dominicana, porque al mismo tiempo que he sido profesor de literatura, con el tiempo también he sido profesor de la Escuela Diplomática y de la Escuela de Geopolítica del Ministerio de Defensa de la República Dominicana. Y mi última obra se llama La autodestrucción, o sea, la descomposición de la sociedad dominicana. O sea, que ha habido una coherencia en términos de que me he ocupado de los aspectos históricos del país, de lo que el país puede devenir por el desafío demográfico que tiene, el desafío medioambiental, el desafío político y el desafío diplomático a nivel internacional, con todas las exigencias que la comunidad internacional le hace a mi país. Nunca he abandonado la literatura, o sea que también he estado ligado a la creación literaria. O sea que he publicado cuentos, poesías, ahora voy a publicar un libro de cuentos que espero que tenga cierta repercusión, porque muchos de los cuentos han sido premiados en concursos. Y bueno, ese es un poco mi recorrido, mon parcours. Para mí el sol no brillará, el amor que te di no será ya tu amor. Que es un parkour muy interesante y le agradecemos la oportunidad de compartir esa información. Para nosotros es muy importante saber cómo surge este interés por la cultura francesa, por la literatura francesa, y cómo entonces luego surge esa visión política de su trabajo. Bueno, yo, de cierto modo, yo escribía en Santo Domingo, yo era un escritor bisoño, muy tempranamente. Yo empecé a trabajar publicando poemas en los suplementos literarios en relación con los escritores dominicanos de la época, Mateo Morrison, Tony Raful, toda la gente que en aquel momento sonaba de la joven poesía, que yo admiraba además. Y surgió la idea de que yo debía estudiar literatura. Y naturalmente el destino principal al cual me dirigía era Francia. Yo había estudiado en la Alianza Francesa y llegué a Francia en el año 78 a la Facultad de Saint-Cyr-de-Menton en París, y allí comencé, pues era un chico de 18 años, allí comencé a interesarme
por el interés principal que era la literatura, leí los autores franceses, ¿verdad? Los grandes autores, Víctor Hugo, Aragón, Sartre, Simone de Beauvoir, Albert Camus y todos los... Y naturalmente todo eso me involucré en toda esa vida y al final me convertí en un profesor de literatura francesa, que ha sido mi labor intensa en los últimos años y nunca he dejado de serlo. Yo pienso que ahora soy funcionario del Ministerio de Cultura, director de Casas de Cultura en República Dominicana, profesor de la Escuela Diplomática, pero nunca he dejado de ser mi tarea principal, que ha sido la de difundir la literatura y al mismo tiempo crearla. ¿Cómo, bueno, usted mencionó que hace muchísimo tiempo estaba aquí a los 18 años? París es una ciudad muy conocida porque mantiene una arquitectura siglo XIX. ¿Cómo usted ve el París de ahora comparado con el París de hace 18 años? ¿Es que todavía usted se reconoce en las calles de París o considera que la ciudad ha cambiado muchísimo? La ciudad ha cambiado mucho. El París de hace años tenía apenas 2 líneas de RER, el de ahora tiene un enorme red que las une. De hecho, alguien que se suspenda en el tiempo y que vuelva no podría manejarse con un sistema triple, porque ahora el sistema es triple, está el RER, hay otra red por debajo del RER y está el metro, que era la red que uno conocía de memoria cuando era un chico, pues uno con los ojos cerrados. Por ahora mismo yo hoy parecía un paisán de París, como decía Aragón, porque uno estaba confundido viendo toda esta modernidad. Yo creo que Francia, yo he estado en muchas ciudades del mundo, he estado en Londres, he estado en Berlín, he estado en Nueva York y creo que el mejor transporte del mundo es el de Francia, el de París. Yo creo que no hay ciudad que tenga un transporte tan eficaz, tan eficiente, tan abarcador y tan moderno y tan al mismo tiempo evolutivo, porque en Nueva York uno va a Nueva York 30 años después y ve el mismo transporte, los mismos trenes que chirrían. Ahora dice que Trump va a cambiar todas las infraestructuras, pero aquello parece una ciudad vieja que no se ha transformado en lo que es el transporte, como lo ha hecho París, que ha sido pues algo espectacular. Uno antes había apenas 2 líneas, una norte y una sur, una este-oeste y una norte-sur de RER. Ahora hay decenas de líneas y hay que hacer varios. El que venga después de 20 años tiene que volver a reaprender la ciudad, que es una ciudad, como siempre, encantadora, maravillosa, llena de descubrimientos, como decía Jules Sue, el Mystère de París, y que uno nunca, o sea, decía un poeta cubano, Fernández Retamar, que abandonar París es abandonarse. Yo creo que es así. París siempre estará presente en todo lo que han vivido y que nunca, todos los latinoamericanos que han admirado esta ciudad, como Julio Cortázar, en Rayuela, que escribe de París, ahora mismo no se reconocería, porque el París de Julio Cortázar es un París de un metro muy primitivo. Había Compostela, ya no hay Compostela, todo con tarjeta. Así que ha habido una evolución y yo pienso que hay un encanto en la ciudad, que es una ciudad que reúne varios siglos de vida. Uno, por ejemplo, tú te entras al Ile de la Cité y estás en Edad Media. Cuando yo estudiaba, el Ile de la Cité la conocía de memoria porque ahí se pasa la historia de Notre Dame de París, de Víctor Hugo, de Esmeralda y Quasimodo, del monstruo y la bella, ¿no? Que es una historia conocidísima en el mundo entero. Y ahí están 3 monumentos medievales, ¿no? Es decir, está Notre Dame, está la Consellerie, es decir, y es una ciudad que está llena de historia por todas partes. Uno siente que cada sitio
tiene su historia. Cuando yo era estudiante, por ejemplo, yo iba mucho al Palais Chaillot, porque allí estaba la Cinemateca. Ya no está ahí la Cinemateca, pero uno siempre tiene el recuerdo de que atravesando debajo del Palais Chaillot estaba la Cinemateca donde hacían los festivales de Octave Larrat, de Jean Renoir, de todos los autores del cine francés, que también es una gran tradición porque el cine nació en Francia. La gente cree que nació en Estados Unidos. Los hermanos Lumière son franceses. Sí, sí. Yo quisiera borrar tu mirar, tu besar y tu voz, mi amor. Y por tanto yo no te dejaré llamar. Y por tanto yo no te dejaré llamar. Y por tanto yo no te dejaré llamar. Y por tanto te dejaré. Sí, sí. Y si volvemos a hablar un poco de la literatura, usted mencionó Julio Cortázar, en realidad hay toda una historia de cómo los autores latinoamericanos han sido influenciados por la literatura francesa. ¿Es que ese caso también se puede considerar en República Dominicana? ¿Los autores dominicanos históricamente han sido influenciados por la literatura francesa? Bueno, no tanto. Yo pienso que ha habido dominicanos que han vivido en París, como Tomás Hernández Franco, el autor de Yelida, que habla muy bien de París. Está el famoso Porfirio Rubirosa, que se casó con una de las mujeres más famosas de París, que era Danielle Darrieux, la primera actriz, y que hizo una vida fastuosa aquí en París. El hijo de Trujillo, que dirigió un equipo de polo, Ramfis Trujillo, y que ganó un premio aquí en París. Y luego está el París, que ha habido, el París posterior, el París que me corresponde a mí, que ha sido un París de personas profesionales que han vivido en Francia, se han educado en Francia y que, en cierto modo, han reproducido sus conocimientos en la República Dominicana, pero no ha habido, no ha sido como en el caso, por ejemplo, de Argentina, donde la influencia francesa ha sido muy fuerte. Guatemala, que tuvo un premio Nobel, que murió y vivió aquí en París, Miguel Ángel Asturias. México, que tuvo a Fuentes, que está enterrado aquí en el cementerio de Montparnasse, y otros que han sentido la Francia en el sentido de que en algún momento de la historia París ejerció una especie de imperio sobre la conciencia de todos los latinoamericanos, y muchos grandes autores latinoamericanos, como Alejo Carpentier, está Cortázar, nuestro Tomás Hernández Franco, Miguel Ángel Asturias, Alfredo Freyre Echenique, que yo lo conocí aquí, en París mismo, que vivió aquí gran tiempo, César Vallejo, que murió en París, que escribió un poema famoso, Me moriré en París con aguaceros, o sea, que es uno de los que murió aquí en París. Neruda, que también vivió aquí en París. O sea, París siempre ha estado siendo como una especie de aspiración, de faro, y de hecho era como el resumen de lo que era la cultura universal, sobre todo de las vanguardias, de las transformaciones literarias en el continente. Más temblará el fondo de mi piel, me veré libre al fin y el reposo hallaré. Por mi bien yo me iré. Si nosotros analizamos en la actualidad a los autores latinoamericanos, ¿es que ha cambiado esa visión de París como la meca de los escritores en Latinoamérica? ¿Es que ahora es Nueva York? ¿O es que, por ejemplo, ellos mismos, los latinoamericanos, han comprendido que sus propias ciudades, grandes ciudades como Ciudad de México, Bogotá, Buenos Aires, son los centros para encontrar esta inspiración? Yo creo que ha habido un cambio, efectivamente, no tan rápido como uno cree. París sigue siendo un sitio de inspiración, pero bueno, ya hay grandes ciudades. Ciudad de México, una ciudad de 18 millones de habitantes, una ciudad esplendorosa. Lo mismo Buenos Aires. México tiene la mayor cantidad del mundo de hispanohablantes.
más de 120 millones de personas, es superior a España, es el mayor centro de producción de periódicos, de publicaciones, y es una gran ciudad igualmente, y lo mismo Buenos Aires. Es decir, que ya se ha ido un poco, y al mismo tiempo se mantiene la lealtad al Gran París, porque las ciudades y los países tienen momentos de gloria. Por ejemplo, el París de los años 40 era un momento de gloria porque era el París de André Breton, de Picasso, de Modigliani, de todos los autores de la generación perdida de Estados Unidos que vivían aquí, de Josefina Baker. Es decir, y al mismo tiempo un París de André Gide. Es decir, era un París que resumía una gran cultura y que al mismo tiempo tenía toda la base anterior de la gran novela francesa, que fue la gran novela del siglo XIX, la novela de Flaubert, Zola, Balzac, Victor Hugo, todos los grandes que eran franceses igualmente. O sea, todo eso creó una especie de reino que duró hasta los años 60. Ya hoy en día ese mundo no existe, desapareció, pero queda todavía el esplendor del pasado. Ya para finalizar nuestra entrevista, una pregunta que es muy interesante es, ¿qué le recomienda usted a esos jóvenes y esas jóvenes en Latinoamérica que tienen el sueño de París, el sueño de la literatura francesa y que a veces no tienen los recursos para acceder a ella? ¿Qué le recomienda usted desde su punto de vista de cómo lograr ese sueño de volverse un escritor y acceder a esa literatura que a veces en Latinoamérica no es tan fácil obtener? Yo creo que hoy tenemos una posibilidad que no teníamos en la época en que yo era estudiante, 18 años. Hoy tenemos el Internet. Y en Internet hay una cantidad inmensa de programas. Yo les recomiendo, primero, que aprendan la lengua francesa. Es una de las grandes lenguas de cultura. En el mundo hay 7 u 8 lenguas hipercentrales. El francés es una de ellas. El inglés, el español, el ruso, el chino. Toda la cultura mundial se centra en esas 8 lenguas hipercentrales. Y yo pienso que en el caso del francés tienen la posibilidad inmensa de acceder a un inmenso tesoro y al mismo tiempo la posibilidad desde sus propios países de conocer a lo que hay ahora en Francia, es decir, a los autores que hoy en día han recuperado el cetro, porque Francia hasta ayer tenía el cetro en el psicoanálisis con Lacan, con Sartre, con Simone de Beauvoir, con Foucault, con Derrida. Es decir, hay muchos autores franceses que han estado irradiando en el cenit de la cultura mundial, y yo pienso que una forma de conocerlo en sus lenguas naturales es el hecho de que ahora tienen la posibilidad de acceder a bibliotecas digitales, la posibilidad de ver sus entrevistas, la posibilidad de ver los programas, sin necesidad de desplazarse, porque antes era obligatorio el desplazamiento, pero ahora el hecho mismo de que tenemos una inmensa cantidad de información que una vida humana no da para digerirla y para desmenuzarla a fondo. Y a nosotros nos gustaría saber cuál es su visión sobre el futuro en Latinoamérica y específicamente en la República Dominicana. ¿Cómo ve usted la evolución social, las nuevas generaciones? ¿Cuál cree usted que va a ser el trayecto que estos jóvenes van a seguir en nuestro país? Bueno, son dos preguntas en una, es decir, no solamente una pregunta. En Latinoamérica yo pienso, Latinoamérica que es un continente donde se han experimentado todos los sistemas políticos, se experimentó el comunismo y fracasó en Cuba, y ahora está fracasando en Venezuela, yo espero que fracase también en Bolivia y en Nicaragua. Se experimentó el populismo en Argentina con el peronismo y fracasó. Se experimentó la dictadura en los años 30 con Trujillo, Dría, Batista, con todos los dictadores que hubo, desde Porfirio Díaz en adelante en todo el siglo XX, y también fracasaron. Y yo pienso que ahora mismo se ha comprendido que el único sistema que funciona para nuestro continente, como para el resto del mundo libre, es la democracia. Yo creo que eso es una situación que se está cada vez más afianzando en el tiempo,
porque todo lo que nosotros podemos lograr, solo podemos lograrlo en un sistema de libertades donde la gente tenga la posibilidad de construir su futuro sin que ningún iluminado crea que deba confiscarle el futuro a las poblaciones y a las personas en nombre de un ideal supuestamente sacrosanto o redentor. Yo pienso que eso se está comprendiendo, a veces de manera muy dolorosa, como es el caso de nuestra querida Venezuela. En otros casos ya se ha comprendido de manera clara, como ha sido el caso de Chile, que vivió un proceso semejante, pero que no ha vuelto a caer en un proceso de populismo izquierdoso. Yo pienso que cada vez más nuestros países se van orientando hacia eso. En el caso específico de mi país, la República Dominicana, es una situación muy especial, porque tiene varios desafíos. Nosotros somos una isla con una frontera intrainsular, con un país absolutamente inviable, cuya situación de inviabilidad constituye una amenaza demográfica a nuestra continuidad histórica, una amenaza medioambiental, porque Haití consume 6 millones de metros cúbicos de madera por año y se está nutriendo de la República Dominicana, o sea que su existencia se está haciendo a expensas de la nuestra, lo cual evidentemente no nos resulta a nosotros lógico. Y además nos plantea múltiples desafíos en términos de identidad nacional. En mi libro, La autodestrucción, yo usaba 2 versos de Federico García Lorca que ilustran un poco el proceso, el doble proceso de autodestrucción, pero yo ya no soy yo y eso corresponde a todo lo que es la iglesia. Bueno, esta ha sido nuestra entrevista. Muchísimas gracias por compartir esas interesantes anécdotas de la vida en París, de su vida como estudiante y actualmente como escritor y profesor. Cindy. No, muchas gracias de verdad por la entrevista, por compartir con nosotros toda su experiencia. Esperamos verlo pronto de regreso por París. Y muchas gracias a ustedes también por seguirnos y escucharnos en todas nuestras entrevistas y con todos nuestros invitados. Los esperamos muy pronto en notamusical.fr y Enfoque Cultural.